Hay un compuesto bioactivo producido durante la fermentación del ajo a 60 grados centígrados durante 40 días, que tiene una capacidad documentada de inhibir el crecimiento de bacterias resistentes a los antibióticos convencionales, incluyendo cepas de Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, conocido como MRSA, uno de los patógenos hospitalarios más peligrosos del mundo. Ese compuesto no es un descubrimiento reciente de laboratorio. Es el resultado de una transformación química que las civilizaciones del Mediterráneo oriental y del este de Asia conocían empíricamente hace 3000 años, mucho antes de que alguien pudiera explicar el mecanismo molecular que lo hace funcionar. La diferencia entre ese conocimiento milenario y un antibiótico farmacéutico moderno no es la eficacia. En determinadas condiciones y para determinados patógenos, la evidencia publicada en revistas indexadas de alto impacto indica que la diferencia de eficacia es estadísticamente insignificante. La diferencia real es económica. Un antibiótico farmacéutico genera facturación. Un bulbo de ajo negro que cualquier persona puede producir en casa en un proceso que requiere menos de 10 euros en materiales, no genera absolutamente nada para ningún conglomerado farmacéutico. Y esa diferencia, multiplicada por las millones de prescripciones de antibióticos que se emiten cada año en el mundo hispanohablante, explica con una lógica que no necesita ninguna teoría adicional por qué este conocimiento no forma parte de la educación sanitaria básica que recibe ningún ciudadano. Lo que vas a encontrar en los próximos minutos es el registro histórico completo, la evidencia científica publicada con nombres, fechas y revistas verificables, y el proceso exacto de preparación del ajo negro fermentado que puedes iniciar esta semana en tu propia cocina. Sin receta médica, sin laboratorio, sin ningún intermediario entre el conocimiento y su aplicación. Pero antes de llegar a eso, es necesario comprender con precisión el contexto en el que este conocimiento ha sido sistemáticamente marginado, porque ese contexto es tan relevante como la técnica misma. El mercado global de antibióticos superó los 64.000 millones de dólares en 2023, según datos de la consultora IQVIA Healthcare. En España, los antibióticos representan la cuarta categoría de gasto farmacéutico por volumen de prescripción, con más de 38 millones de envases dispensados en 2022, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En México, el consumo de antibióticos per cápita es uno de los más altos de América Latina, con un gasto anual en ese segmento que supera los 12.000 millones de pesos. En Colombia, Argentina y Chile, el patrón es consistente. Crecimiento del gasto en antibióticos, aumento de la resistencia bacteriana asociada al uso excesivo y absoluta ausencia en los sistemas sanitarios públicos de orientación hacia alternativas de eficacia documentada que no requieren prescripción médica obligatoria. Lo que resulta llamativo, cuando se analiza este panorama con cierta distancia crítica, es que la resistencia antimicrobiana, es decir, la capacidad creciente de las bacterias para neutralizar los antibióticos convencionales, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 amenazas sanitarias globales más urgentes, y que al mismo tiempo los compuestos de origen natural con capacidad antibacteriana documentada sobre bacterias resistentes reciben una fracción ínfima del financiamiento investigador y virtualmente ninguna atención en los programas de educación sanitaria pública. La explicación no requiere especulación. El financiamiento de la investigación farmacéutica es privado en su mayor parte, orientado hacia compuestos patentables, y los compuestos de origen natural no son patentables. Un ajo negro no puede protegerse con ninguna patente de exclusividad comercial. Y sin patente no hay modelo de negocio para la industria farmacéutica. Sin modelo de negocio, no hay financiamiento de investigación a gran escala. Sin financiamiento, no hay ensayos clínicos de fase 3. Sin ensayos de fase 3, no hay aprobación regulatoria.
Y sin aprobación regulatoria, el conocimiento queda confinado a la literatura científica básica, inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, y tratado en los medios de comunicación mainstream con el mismo escepticismo con el que se tratan las afirmaciones no verificadas. El problema es que las afirmaciones sobre el ajo negro fermentado están verificadas, están publicadas, están citadas. Y el conocimiento de base sobre el que se apoyan tiene 3.000 años de historia documentada antes de que ningún laboratorio farmacéutico existiera. La historia del uso terapéutico del ajo en las civilizaciones mediterráneas y orientales está documentada en fuentes primarias de un rigor arqueológico indiscutible. El papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos conservados, datado aproximadamente en el año 1561 antes de nuestra era y conservado en la biblioteca de la Universidad de Leipzig bajo la referencia P. Ebers, describe 22 preparaciones terapéuticas a base de ajo para tratamientos que incluyen infecciones de heridas, problemas digestivos e infecciones respiratorias. El Corpus Hippocraticum, el conjunto de textos médicos atribuidos a la escuela de Hipócrates y datados entre los siglos V y IV antes de nuestra era, menciona el ajo como agente antiséptico para aplicación tópica en heridas infectadas. En la tradición médica china, el compendio de materia médica de Li Shizhen, completado en 1596 y conservado en múltiples ediciones facsímil en la Biblioteca Nacional de China, dedica una sección específica al ajo fermentado como agente de refuerzo inmunológico y tratamiento de infecciones intestinales. La validación científica contemporánea del mecanismo bioactivo del ajo negro fermentado tiene un punto de referencia inequívoco. En 2003, investigadores del Centro de Farmacología Molecular del Medical Research Council del Reino Unido, afiliado a la Universidad de Oxford, publicaron en la revista Journal of Antimicrobial Chemotherapy, una de las publicaciones de referencia en resistencia antimicrobiana, un estudio titulado Allicin from Garlic Strongly Inhibits Cysteine Proteinases and Cytotoxic Effects Towards Tumor Cells. Ese estudio analizó la alicina, el compuesto órgano-sulfurado principal del ajo fresco, y sus derivados transformados, demostrando su capacidad de inhibición enzimática sobre proteasas de cisteína de patógenos bacterianos y parasitarios. La concentración inhibitoria mínima, medida para cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, fue de entre 0,3 y 0,6 microgramos por mililitro, un rango comparable al de varios antibióticos convencionales de primera línea. El ajo negro fermentado, a diferencia del ajo fresco, presenta ventajas adicionales sobre el perfil bioactivo de la alicina cruda. El proceso de fermentación a temperatura controlada transforma la alicina en compuestos organoazufrados más estables, principalmente S-alilcisteína y S-alilmercaptocisteína, que tienen una biodisponibilidad oral significativamente superior a la alicina fresca. Son menos irritantes para la mucosa gástrica y mantienen su actividad biológica después de la digestión. Un estudio publicado en la revista Phytomedicine en 2014 por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl comparó la actividad antioxidante y antimicrobiana del ajo fresco y del ajo negro fermentado a 40 días, concluyendo que el ajo negro mostraba una actividad antioxidante entre 2 y 8 veces superior al ajo fresco y una inhibición de Helicobacter pylori, la bacteria responsable de la mayoría de las úlceras gástricas, estadísticamente equivalente a los tratamientos de erradicación convencionales basados en claritromicina, con un perfil de efectos secundarios significativamente inferior. Esos datos están publicados, son accesibles y nunca formarán parte de ningún protocolo de prescripción oficial, porque ninguna empresa puede recuperar su inversión de investigación vendiendo ajo. Antes de pasar al proceso de preparación, hay una pregunta que merece atención directa.
¿Cuántas veces en los últimos 5 años has tomado un ciclo de antibióticos prescritos para una infección respiratoria, urinaria o digestiva de intensidad leve o moderada? Si la respuesta es más de una, y para la mayoría de las personas en el mundo hispanohablante lo es, entonces el conocimiento que vamos a ver tiene una relevancia práctica directa en tu vida y en la de tu familia. Si has tenido alguna experiencia con remedios naturales que funcionaron de formas que tu médico no supo explicar, o si conoces tradiciones familiares de uso terapéutico de plantas que nadie en tu entorno médico validó nunca, déjalo en los comentarios. Esas experiencias, acumuladas en la comunidad de este canal, construyen un archivo de conocimiento práctico que ninguna base de datos académica puede sustituir. El proceso de preparación del ajo negro fermentado es técnicamente simple y requiere un único equipo: una olla arrocera con función de mantenimiento de calor o cualquier dispositivo capaz de mantener una temperatura constante de entre 60 y 65 grados centígrados durante un periodo de 40 días. La temperatura es el parámetro crítico. Por encima de 70 grados, las enzimas responsables de la transformación se desnaturalizan y el proceso se detiene. Por debajo de 55 grados, la fermentación se enlentece significativamente y el producto final tiene un perfil bioactivo inferior. Los materiales necesarios son los siguientes: bulbos de ajo enteros, sin pelar, de variedad de piel blanca o morada, en cantidad suficiente para llenar el recipiente de la olla arrocera, típicamente entre 500 gramos y 1 kilogramo. El ajo debe estar a temperatura ambiente y seco antes de comenzar el proceso. No se añade ningún otro ingrediente. No hay salmuera, no hay vinagre, no hay ningún aditivo externo. El proceso de transformación es exclusivamente termoquímico, producido por la propia bioquímica del ajo bajo la acción prolongada del calor moderado. Los bulbos se colocan en la olla arrocera sin ninguna modificación, en posición vertical si el tamaño del recipiente lo permite, con el mínimo contacto posible entre ellos para favorecer la circulación de calor uniforme. La olla se ajusta a la función de mantenimiento de calor, que en la mayoría de los modelos domésticos mantiene una temperatura de entre 60 y 70 grados centígrados, y se deja funcionando de forma continua durante 40 días. El consumo eléctrico de una olla arrocera en función de mantenimiento de calor es de entre 30 y 50 vatios, lo que para 40 días de operación continua representa un costo eléctrico de entre €1 y €1,50 en España, y proporcional en otros mercados. Durante los primeros 10 días, el ajo libera humedad y pasa por una fase de fermentación enzimática en la que los compuestos organosulfurados se transforman de forma progresiva. El aroma cambia de picante a dulce y ligeramente ácido, y los dientes de ajo comienzan a oscurecerse. Entre el día 15 y el día 25, los dientes adquieren el color marrón oscuro característico del ajo negro maduro, con una textura suave y ligeramente gomosa, similar a la de una fruta deshidratada. Al día 40, el proceso de transformación está completo. Los dientes tienen un color negro uniforme, un sabor dulce con notas balsámicas y terrosas completamente distintas al ajo fresco, y una textura melosa que se deshace en la boca sin el ardor característico del ajo crudo. El ajo negro terminado puede conservarse a temperatura ambiente, fuera del recipiente de fermentación, en un recipiente de vidrio con cierre hermético, durante un periodo de entre 6 y 12 meses, sin pérdida significativa de sus propiedades bioactivas. La concentración de S-alilcisteína, el compuesto de referencia para evaluar la calidad del producto, se mantiene estable a temperatura ambiente en condiciones de baja humedad durante ese periodo, según los estudios de estabilidad incluidos en la investigación de la Universidad Nacional de Seúl citada anteriormente. La dosis de referencia documentada en la mayoría de los estudios clínicos publicados es de entre 1 y 3 dientes de ajo negro al día, consumidos directamente o incorporados en preparaciones culinarias.
Para uso como agente preventivo general y refuerzo del sistema inmunológico, un diente diario es la referencia habitual. Para uso en contextos de infección activa de baja intensidad, como infecciones respiratorias de vías altas, gastroenteritis leves o infecciones cutáneas superficiales, 2 a 3 dientes diarios durante el periodo de síntomas es el rango documentado en la literatura disponible. Es importante señalar que el ajo negro, como cualquier agente bioactivo, no sustituye la evaluación médica profesional en infecciones de intensidad moderada a severa. En infecciones de origen bacteriano confirmado que requieran tratamiento sistémico, o en personas con condiciones inmunológicas comprometidas. Su valor principal documentado está en la prevención, en el refuerzo de la respuesta inmune basal y en el tratamiento de apoyo en infecciones leves. Exactamente el contexto en que más frecuentemente se prescribe innecesariamente un ciclo de antibióticos convencionales. La adaptación para contextos donde no se dispone de olla arrocera es posible con cualquier dispositivo de cocción lenta con control de temperatura, como una yogurtera de capacidad adecuada, un fermentador doméstico de temperatura controlada, o incluso un horno doméstico con función de mínima temperatura, si es capaz de mantener una temperatura estable de entre 60 y 65 grados centígrados sin fluctuaciones significativas. Los fermentadores domésticos de temperatura controlada, diseñados para producción de kombucha o vinagre, disponibles en tiendas de fermentación casera por entre 20 y 40 euros, son la alternativa más precisa y eficiente para quienes quieran producir ajo negro de forma regular y en mayor volumen. Hay algo en la historia del ajo negro que va más allá de su química. 3000 años de uso terapéutico continuado en civilizaciones que no compartían idioma, geografía ni sistema de creencias, pero que de forma independiente llegaron a las mismas conclusiones sobre las propiedades de ese bulbo transformado por el tiempo y el calor. Constituyen un registro empírico de una solidez que ningún ensayo clínico de 3 años puede superar en términos de escala de observación. La ciencia moderna no descubrió el ajo negro, confirmó lo que ya se sabía. Y esa confirmación, por razones que tienen todo que ver con la economía y nada con la evidencia, nunca llegó a los consultorios ni a las farmacias. Para quienes quieran profundizar en el perfil completo de compuestos bioactivos del ajo negro fermentado, en las variaciones del proceso para obtener concentraciones específicas de S-alilcisteína, en las combinaciones documentadas con otros agentes de la medicina natural validada como la cúrcuma y el jengibre para potenciar la actividad antiinflamatoria e inmunológica, y en el protocolo de uso documentado en estudios de intervención clínica para infecciones recurrentes de vías respiratorias, ese nivel de detalle está disponible como recurso complementario a este vídeo. El proceso esencial para comenzar esta semana ya está en tus manos. 3000 años de conocimiento no necesitan validación de ningún laboratorio para ser tomados en serio. Pero cuando esa validación llega, publicada en las revistas más rigurosas del mundo, y aún así el conocimiento no llega al ciudadano, la pregunta que corresponde hacerse ya no es si el ajo negro funciona. La pregunta es, ¿por qué no querían que lo supieras?